11:03 y ya seguimos acá haciendo tu conexión matinal por las pantallas de TVR. Gracias a todos los que están en la sintonía informándose, entreteniéndose y acompañándose junto a nosotros. Hasta la 1 de la tarde lo acompañamos en nuestro matinal. Bueno, un poquito antes ahora porque a eso de las 12:45 va a la franja política, por supuesto, del plebiscito constitucional que vamos a vivir el 25 de octubre y es por eso que tenemos a nuestro siguiente invitado. Presentamos a continuación a nuestro cientista político, Cristian Zamorano. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido nuevamente Muy, por segunda semana. ¿Cómo estás? sí, muy bien, como un viernes. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Qué bueno. Harto ánimo día viernes, energía. Sí, Qué me bueno, encanta el Cristian. viernes. A mí igual, me gusta demasiado, Sí. Cristian. Gracias por estar ahí con nosotros nuevamente. Queremos No, hablar no, gracias a ustedes. de la Constitución, Cristian, queremos hablar del plebiscito, queremos informar a la gente, más allá de la posición que tenga la persona, del apruebo o del rechazo, queremos que voten informados, es por eso que Cristian acepta la invitación a nuestro programa. Y preguntarte, Cristian, algo que te pregunté la semana pasada, que quizás muchos no estaban en la sintonía. ¿Qué es una constitución, Cristian? La Constitución, vamos a decir que es el marco general dentro del cual se desempeña, se realizan, se otorga, se vive todo lo que concierne el mundo legislativo y la vida política. Es, digamos, la norma de las normas, es la ley fundamental, es la Carta Magna, que te define cuál es el marco de tu Estado de Derecho y cuáles son las reglas del juego al interior de eso. Rige las instituciones, rige la vida política y establece cuáles son las diferentes potestades. Es la Constitución y dentro de esta marca lo que se debe respetar y toda norma legislativa debe respetar el marco constitucional. Ok, es decir que la Constitución entonces debería ser una norma general y contener los mínimos necesarios que nos unan como comunidad, como sociedad, procurando trascender las épocas y las mayorías circunstanciales, ¿o no? ¿Cómo debe ser una Constitución entonces, Cristian? No, absolutamente. Si tú tomas, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, su constitución tiene más de 2 siglos, fue escrita en 1787. Imagínate. Es decir, cuando toma el caso de Alemania, fue escrito posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. El caso de Francia fue escrito en 1958. En el caso de Chile tenemos tres grandes constituciones. Hubieron varios ensayos constitucionales ante la constitución primera, digamos, que realmente duró mucho tiempo, que es la de 1833, que muchos llaman esa constitución la constitución de Diego Portales. Esa duró hasta 1925. Y ahí también, por una cierta situación social, se cambió y se instaló una nueva constitución, que en realidad también, olvidé de indicarlo, la constitución también define la forma de Estado que prevale en un país. Y ahí, más bien, siempre en Chile hubo un Estado centralizado. Ahí, en 1925, se adopta más bien la visión de un Estado benefactor y dura esta hasta 1980. Hay un quiebre institucional en 1973 y se implementa una nueva constitución en 1980. Como tú dices, bien que no hubo una votación para establecer la constitución de 1980, esta establece los derechos fundamentales, Claro. de los cuales nos beneficiamos cada uno de los ciudadanos, y efectivamente debe haber un consenso acerca de eso. Y yo creo que el hecho de que la Constitución haya durado 40 años, hay un cierto consenso y hay ciertos aspectos que nos indicaron que funcionó esa Constitución. Entonces, evidentemente, debe esta Constitución satisfacer la masa para que ésta se aplique, porque de algún modo la Constitución es nuestra cédula de identidad, Claro, porque es algo que no podemos vivir fuera de ella. claro. Entonces debería permanecer en el tiempo y siempre se debería haber votado por una nueva constitución, Cristian. Nunca se debe haber impuesto una nueva constitución. Muchas veces el contexto histórico también lo impide, en, uh, en lo mejor de los casos, en el caso idílico, debería haber una asamblea constituyente y que el pueblo apruebe esta constitución. Supuestamente la de 1980 se aprobó, pero no habían registro electoral y se realizó durante un tiempo donde es bastante discutible si realmente la gente no tenía miedo cuando fue a votar, pero el caso idílico, sabiendo que es nuestra cédula de identidad, sabiendo que es nuestra Carta Suprema, evidentemente sería bien que la gente participe en su construcción y que después la aprobemos. En la mayoría de los casos de los países desarrollados y que son democracias de larga trayectoria, participa la gente o a lo menos lo valida. Pueden haber comisiones, pero siempre la salida se valida. Entonces, esta es una oportunidad en Chile donde el contexto hace, y muchos lo discuten, pero que por la primera vez en nuestra historia la gente puede participar en la elección de una convención constituyente, constitucional en este caso se llama, y puede votar a la salida. Ok, genial. ¿Y para qué no nos serviría una nueva constitución, mi querido Cristian? O sea, ¿para qué sí y para qué no? Tenemos que saber las dos cosas.
Lo que yo creo que hay que subrayar es que una constitución no viene a cambiar todo de una manera feérica, mágica. Es decir, hay una cosa entre lo que está dispuesto formalmente en una constitución y la traducción de esa disposición en la realidad. Tomemos un ejemplo. Yo, por ejemplo, me encuentro en Antofagasta actualmente. Ujú. Supuestamente deberíamos vivir en un ambiente libre de toda contaminación, según la Constitución, según la norma suprema, es decir, todo lo que viene debajo debería respetar esa norma. Yo no creo que eso sea realidad. Claro. Entonces, la Constitución, lo único que ella está atada de respetar hoy en día son las normas del derecho internacional que no se pueden discutir. La norma de jus cogens se llama. Es decir, la soberanía de los pueblos, la igualdad de soberanía entre los países, el recurso a la tortura, diferentes otras normas que evidentemente si hay una constitución va a tener que respetar lo que ya está zanjado y ya está aceptado por la comunidad internacional. Muchos no lo respetan aún, pero los países que quieren ser respetables deben respetar esa norma. En ese sentido está atada a la constitución porque hay un marco, digamos, quizás no explícito, pero hay un marco que debe respetar. Dentro de eso tú puedes escribir lo que sea. La dificultad es de hacer concreto, real, material, esas disposiciones. Y yo creo que ahí está la máxima dificultad. Y para responder brevemente a tu pregunta, hay pocas disposiciones que no pueden ser escritas, como el recurso a la tortura, libertad de prensa no respetada, cosas así. Pero yo creo que eso no va a ser la discusión sobre lo que viene. Yo creo que la discusión va a estar en el hecho que cómo podemos hacer concreto las disposiciones que van a estar presentes en una futura constitución si gana la prueba. Claro. Pero en caso de que gane la prueba, ¿a quién realmente le afecta, Cristian, que gane la prueba? ¿A qué parte del país le afecta que gane la prueba? Yo creo que hay si bien podemos discutir de cómo llegamos a este proceso, y hay partidos políticos que lo discuten, gente, yo creo que debería afectar a todo el mundo. Pero yo creo que llegamos a esta instancia porque la gente quiere un cambio a nivel de sujetos básicos como Claro. jubilación, educación, salud. La esperanza está que con una nueva constitución estos derechos estén garantizados y últimamente todo lo que concierne la vivienda. Ahora, si bien tú puedes garantizar estos derechos, es decir, puede existir un recurso para hacer real esos derechos si no son respetados. Por ejemplo, yo no tengo acceso a la salud, si el Estado no me garantiza eso, yo tendré un recurso. Yo creo que eso se puede demorar porque va a haber una discusión sobre eso, y eso tendría una traducción directa en la cotidianidad de cada uno. Pero eso también puede hacerse a través del Congreso. No se ha hecho y por eso se quiere recurrir a un texto constitucional para algunos partidarios del cambio, para que esto esté garantizado de manera suprema. Y después eso va a obligar a las instituciones a respetar eso. Yo creo que eso es lo que se quiere y ese cambio no es garantía. Yo creo que eso no va a ser tan fácil y eso intervendría en la vida de todos los ciudadanos del país. Por supuesto que sí. Cristian, ¿qué tipo de constituciones no debiéramos tratar de imitar como país? ¿Hay alguna constitución en el mundo que no se debería igualar? Bueno, acá se habla mucho de Venezuela, en Chile, porque justamente lo que te contaba, en Venezuela te pueden garantizar miles de cosas, porque llegaron en la implementación de un tópico de la revolución bolivariana, de que el ciudadano hay que garantizarlo, que los derechos básicos, pero básicamente todos esos derechos, y tú lo puedes ver con la ola de inmigración que conoce hoy en día el país, no fue una realidad para la mayoría de los venezolanos. A nivel de salud, hay mucha gente que tiene un testimonio muy fuerte, entonces muy dramático. Yo creo que el caso de Venezuela es un caso paradigmático de un no ejemplo a seguir, desde mi percepción. Y yo creo que tampoco es transposable, tampoco lo puedes traspasar a Chile tan fácilmente, porque yo creo que lo que nosotros estamos viviendo como país, el fenómeno que estamos viviendo como país, que es un fenómeno social, piense lo que yo pienso, el estallido social, es propio, es muy autóctono. Ujú. Y voy a tomar simplemente un ejemplo para no ser muy latero. Tú sabes que el derecho a voto en Chile de las mujeres fue aplicado en los años 30 por las elecciones municipales, y eso que en Europa, en 1940, simplemente posteriormente a 1945, la mujer obtuvo el derecho a voto, es decir, la mujer fue un sujeto de derecho simplemente después de la Segunda Guerra Mundial. En Chile ya lo fue en los años 30 y lo va a hacer en 1949 plenamente, porque va a tener el derecho de participar a todas las elecciones
inclusive la presidencial. ¿Qué te quiero indicar con eso? Chile tiene una dinámica propia en cuanto a reconocimiento de derechos, en cuanto a su historia jurídica. Yo creo que debemos focalizarnos en realizar de la mejor manera esto, no seguir el ejemplo bolivariano, que yo creo que de algún modo Chávez era un populista ante la hora, y quizás focalizarnos sobre nuestra propia historia para poder implementar un proceso político que sea realmente viable. Claro que sí. Bueno, y este nuevo proceso político que se quiere implementar es porque hay críticas a la constitución vigente, querido Cristian. ¿Y cuáles son esas críticas en términos generales a la actual constitución? Mira, yo creo que lo que molesta más a la gente es absolutamente subjetivo, ¿eh? Que es el costo de la vida en Chile. Voy a ser bastante realista, porque la Constitución te parece como algo muy lejano. Claro. En lo concreto, hay un principio dentro de la Constitución, el principio de subsidiariedad. Es decir, el Estado interviene cuando los privados ya no rinden lo suficiente, para simplificar. Ese principio está muy presente en la Constitución, de su columna vertebral, y ese fue implementado porque se temía que haya un Estado totalitario, es decir, un Estado que venga por todas partes. Y por eso, de algún modo, para muchos una intervención militar para impedir eso. Entonces se aplica un principio de subsidiariedad. El único problema es que la traducción de ese principio en la realidad hace que mucha de la educación es privada, la salud es privada y el sistema de jubilación es privada. Y resultante de la implementación de ese sistema, mucha gente paga una fortuna para la escuela, paga una fortuna para la salud, y si no tienes plata no te puedes sanar, y paga una fortuna y se das cuenta que las jubilaciones no son tan buenas. Entonces, la gente quiere cambiar eso y esa es la crítica principal por rebote a la Constitución, porque dice, yo como ciudadano no me siento protegido, me siento incluso expoliado, robado, como el penal ayer en Uruguay, claro. Y entonces yo quiero un cambio. ¿Se podría hacer a través de la ley? Se puede hacer a través de la ley, pero no se hizo en 30, 40 años. Entonces, ataquemos directamente la matriz y cambiemos esto desde la raíz. Claro. ¿Se entiende entonces que es por la lentitud en el proceso para realizar los cambios? Por ahí pasa. Yo creo que, sí. Yo creo que en primer lugar la gente se despertó, yo creo que participa en esto en las redes sociales, porque la gente se siente estafada en el sistema de vida en el cual nosotros estamos. Exacto. Y el fenómeno del COVID acentuó esa sensación, porque como hay gente que puede seguir pagando sus colegios privados, exacto, cuando tu hijo se quedaba en tu casa y seguías pagando una cifra, a veces en los colegios, yo hablo de Antofagasta, llegan a 300, 350 mil pesos la inscripción de un niño de 6, 7 años, de 4 a 6 años, en un kinder o en un jardín infantil, sabiendo que el sueldo mínimo en Chile es, hoy en día, gracias a una reforma, está alrededor de 350 mil, 300 mil, entre 300 y 350 mil. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Es que es muy bajo y el costo de la vida es muy caro. Exacto. No te hablo de una operación si tienes un cáncer y todo eso. Entonces, yo creo que estos desfases, esa locura a nivel de cifra, la poca capacidad de economizar que uno tiene, de ahorro, eso incrementó una tensión social, explotó, y hoy en día se están hablando las cosas de algún modo de manera un poquito más cruda, y ahí hay que tener cuidado porque muchas veces llegan los populismos que agarran ese descontento, y tampoco eso es un buen camino. Claro que sí. Bueno, el COVID vino a visibilizar muchas cosas en nuestro país, Cristian. Pobreza, hambre, muchas cosas que no sabíamos. Acuérdate que el propio ministro, el ex ministro de Salud, no tenía idea, dijo él, de cómo era que vivían los chilenos en las comunas más pobres, con menos recursos. Mira, ahí hay dos cosas importantes lo que tú indicas en el ejemplo. Primero, nos dimos cuenta del rol, y sin ser comunista ni socialista, tú te das cuenta del rol importante que tiene el Estado. Claro. Porque cuando tú no tienes la capacidad de enfrentar una situación, como estar encerrado en tu casa, no poder ir a trabajar y seguir pagando las cuentas y recibir menos ingresos, quizás una ayuda del Estado ahí sirve mucho, una regulación, una intervención del Estado. Eso ocurrió en Alemania, ocurrió en Francia, donde los países europeos se endeudaron más para poder ayudar más socialmente a su gente. Acá en Chile no lo hemos visto y seguimos con el mismo principio, donde cada uno tiene que velar por sus propios intereses, en primer lugar. Y segundo lugar, lo de la COVID-19, con esa salida de algunos ministros, también el ministro de la Educación se pegó alguna salida más o menos, de verdad. Ahí se dieron cuenta que la élite chilena, los que dirigen el país, estaban totalmente desconectados de la gran masa. Exacto. Entonces acentuó el descontento. Y yo creo que no ayudó tanto el gobierno en la crisis del COVID-19 para apaciguar lo del 18 de octubre. Yo creo que incluso hoy en día el hecho de no estar satisfecho ganó a algunos sectores que estaban un poquito moderados. Y yo creo que
como tú dices, el hecho que el ministro del Interior, el ministro de la Salud descubra que hay hacinamiento en la misma ciudad de Santiago, nuestra capital, ahí te interpela un poco porque o hace mal su trabajo, o vive en una burbuja, o son las dos cosas. Yo creo que ahí la gente se sintió interpelada y yo creo que ese tipo de actitud también queda en la mente de muchos. Así es. Bueno, va a seguir pasando, yo creo, Cristian. No pasa por un tema de partido, ni de derecha ni de izquierda, es un tema personal, un tema de que la persona siempre ha sido de la élite y no tiene idea de lo que pasa un poco más abajo. ¿Cuáles son los riesgos, Cristian, de la democracia directa? Yo personalmente, los riesgos de la democracia directa es un poco como la justicia popular. Ujú. Es decir, la democracia directa puede ser dirigida, manejada por la emocionalidad, por los sentimientos. Yo creo en las convicciones, yo tengo mis convicciones, Claro. pero hay que distinguir convicciones y emoción. Es como hay que distinguir el amor verdadero con las emociones o la calentura, si me Claro, permiten el claro, sí. paralelo. Palabra chilena, Son hay dos que cosas. decirlo. Sí, hay que decirlo. Son dos cosas distintas. Acá también, porque yo lo que reprocharía a la democracia directa es como la justicia popular. Ajá. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la detención ciudadana. No me parece correcto, porque la justicia popular también se puede equivocar, como la democracia directa también se puede equivocar. Yo creo que las instituciones sirven a digerir un pedido social y justamente a orientarlo lo mejor posible. El único problema es que hoy en día ya no hay más confianza con los que nos representan. Y por eso la gente habla de democracia directa. De algún modo, de manera indirecta, ocurrió algo con los 10%, porque fue la gente que empujó para que eso se realice. Y por otra parte, la gente también está hablando de que si el electo no respeta lo que había prometido, también hay que sacarlo. Eso sería el mandato imperativo. Claro. Esas dos formas son muy brutas, muy duras, pero sobre todo nos da la muestra de que ya la gente no cree más en los políticos, porque esto de algún modo, en primer lugar, no representan a la gente y en segundo lugar, da la impresión que trabajan para ello. Yo creo que eso también denota una situación grave en nuestro país. Así es, pues, mi querido Cristian. Una de las últimas preguntas, Cristian. Hay un descontento a nivel general, la mayoría, yo creo, de los ciudadanos de nuestro país, con el Poder Judicial, Cristian. Con el Poder Judicial, con esta puerta giratoria en el Poder Judicial. ¿Se puede fortalecer con una nueva constitución el Poder Judicial o queda igual? Yo digo, en el texto todo puede ser bonito y podemos ser el mejor país del mundo, pero después en la traducción te vas a dar cuenta que quizás no es tan así. Me voy a dar un tiempo, mira. Hoy en día se está hablando del sistema de la migración, ¿cierto? De la migración ilegal. Exacto. Y que entran todos los ilegales. Y que hay que echarlos todos los ilegales, ¿cierto? Ujú. Tú sabes que 95% de los ilegales, de las expulsiones que hay en este país no tienen nada que ver con la entrada ilegal al territorio. Hoy en día, empíricamente hablando. Entonces, te hablan de cambiar, de mejorar la lucha contra la inmigración ilegal, de regularla, pero no tenemos la maquinaria necesaria para poder enfrentar eso. Es decir, acá en Antofagasta deben ser 10 máximo funcionarios para atender a toda la gente que entra y somos una región donde el fenómeno migratorio fue muy potente. ¿Qué te quiero decir con eso? Pueden escribir el texto que quieran, si no se dan los medios, eso no va a cambiar. Entonces, acá va a ser muy difícil si no hay realmente una voluntad política de hacer real y de enfrentar los problemas como son. ¿Eso puede cambiar a través de la Constitución? Ciertamente, ¿se podría cambiar desde ya? También, pero eso implica una voluntad, un activismo político. Lo de Carabinero, más allá de mi opinión acerca de eso, denota también una falta de formación, una falta de profesionalismo, una falta de fiscalización del actor de Carabineros para aumentar los estándares de Carabineros. Yo creo que nadie está contra Carabineros, todos estamos contra los errores y los abusos de Carabineros. Sí. Los hechos. Y pasa mucho con la delincuencia y con el Poder Judicial, porque si criticamos los políticos, criticamos la élite, también tenemos que criticar el Poder Judicial, porque en Chile también hay un problema con la justicia. El hijo de un presidente de partido atropelló a un hombre y salió libre de polvo y paja. Eso también es medio extraño. Entonces, da la impresión que hay una justicia para uno y una justicia para otro. Y eso es culpa también de los jueces, también hay unos fiscales que están discutidos. Y hoy tú puedes ver que cuando interviene el Poder Judicial, también sembra duda en la opinión pública. Entonces, hay una reforma que hacer en todas las instituciones. ¿Eso pasa en una constitución? Puede pasar con una constitución, pero siempre y cuando, lo reitero, se dan realmente los medios políticos de querer hacer una limpieza de algún modo y de realmente querer reformar con nuevas instituciones
este Estado de Derecho. Entonces, Cristian, depende mucho de que la ciudadanía siga insistiendo, siga ahí metiendo la presión a través de las redes sociales. Hoy en día no se puede en la calle por temas sanitarios, pero es importante para que haya voluntad política. Sí. Bueno, si bien yo digo no creo en la democracia correcta, directa, sí yo creo que una democracia es correcta cuando los ciudadanos están atentos. Exacto. Y yo creo que en Chile durante muchos años la masa, porque había una tasa de crecimiento alto, se dejó comer por el consumismo, se dejó comer por un bajo nivel cultural, se dejó comer por la tele, por espectáculos baratos, por no reflexionar. Y hoy en día se dan cuenta que el estado en el cual vivimos no es quizás lo que todos nosotros soñamos y no va en camino hacia ese sueño. Yo creo que es importante que la ciudadanía se involucre. Sí, yo creo que lo que pasó con el 10%, honestamente, para mí fue, si no admirable, fue una señal positiva. Yo creo, y eso para mí, si lo miro objetivamente, con eso termino, eso nos indicó que cuando la ciudadanía vigila al político, que también necesita ser fiscalizado, como cualquier chileno, porque si el chileno no lo fiscaliza, no traga también, ahí hay cambios reales y no te meten el dedo en la boca en buen chileno. Yo creo que es importante que la ciudadanía se quede con eso, y eso no es ser reaccionario, yo creo que es ser ciudadano, porque un ciudadano atento es un actor, Activo, claro. un ciudadano activo. Si el que no sigue las noticias, el que no está al tanto de lo que pasa políticamente, para mí es un sujeto pasivo absoluto. Y va a pasar lo que muchas veces quizás nos pasó años anteriores, que nos metían el dedo en la boca y otras cosas, para no decirlo a esta hora de la mañana. Oiga, Sí, mi querido no, Cristian, sí. tenemos preguntas del público, tenemos preguntas a través de nuestro WhatsApp, mi querido Iván. ¿Quién está ahí? Así es, Cristian Matías. Buenos días. ¿Qué es la ley Buenos días. 21.200 y qué tiene que ver con este proceso constitucional? Mi nombre es Norma y hace poco vi un video donde explicaban que esta ley tenía amarrado todo el proceso, por lo que al final apruebo y rechazo llegaban al mismo resultado. Mire, acá tienes que indicar que es la ley que indica las listas para en caso que gane el apruebo, quién va a poder presentarse como constituyente, como participante a la Asamblea Constitucional, en caso que gane el apruebo. Esa ley es exactamente la misma que la ley legislativa para elegir los diputados y senadores. Y quien tiene ahí una ventaja en esas leyes es, en esa modalidad, los partidos políticos. Los partidos políticos presentan listas, diferentes listas, las coaliciones, y en base a un coeficiente, el coeficiente de Hont, se designa quién gana, un sistema proporcional. Entonces acá, ¿qué dicen algunos? Atención, si gana el apruebo, estamos bien, queremos cambiar el sistema político, la Carta Magna, pero van a ser los mismos partidos, hay un sistema que va a favorecer a los mismos partidos políticos que nos llevaron hasta acá. Entonces, de algún modo, ¿de qué me sirve votar rechazo o apruebo? Porque básicamente van a ser los mismos que van a reformar lo que nosotros criticamos. Entonces, por eso hay mucha gente que dice es necesario reformar la ley, porque es necesario que participe independientes, no ligados a partidos políticos, para poder participar en esa futura convención constitucional en el caso que gane la prueba. Cristian, pero ¿y esta ley se logra reformar en 2 semanas que quedan para el plebiscito? ¿Cómo va a ser y entonces cómo se va a dar? No, puede ser posterior, pero lo que se están hablando de cómo hacer integrar independiente. Okay. Y varios políticos tomaron el tema. Llegó en comisión el diputado Walker de la DC, dijo bajemos la cantidad de firmas, facilitemos los patrocinios. Alejandro Guillet también, porque de algún modo sienten que la opinión pública, como el 10%, no quiere ex político en esta convención constitucional, si hay, quiere gente independiente. Yo creo que ahí también, una vez más, como tú lo subrayabas en la pregunta anterior, la presión popular va a obligar a apresurarse para encontrar una modalidad para que entre independiente. Claramente. Y no olvidemos que en caso que gane el apruebo y la convención constitucional, la futura Cámara que va a escribir la Constitución va a ser compuesta de 50% de hombre y 50% de mujer en caso que gane la opción de la Convención Constitucional. Ok. ¿Tenemos más preguntas, Iván? Sí, pero con el tiempo, Matías, estamos acotados, así que se las vamos a dejar para el próximo viernes, si es que nos puede seguir acompañando nuestro amigo Cristian Zamorano. ¿Puede, Cristian, o no? Lo comprometemos al tiro. Va a tratar. Ya. Un ratito, 15 minutos, Cristian. Hablaré con Marcelo. Listo. Sí, ahí después pasa nomás la boleta, Cristian, no hay problema. Sí, ahí. Gracias, Cristian. Bueno,
Por supuesto, puede seguir informándose de este proceso, Cristian. Queremos agradecerte porque es importante votar informado. Más allá de cuál sea la posición, es muy importante votar informado de qué se trata todo este proceso. Sí, no, y quería indicar algo que acá hay también un asunto generacional. Muchas veces hablamos mal de los jóvenes. Hasta yo fui profesor, entonces también sé lo que es de los estudiantes, pero acá yo creo que el factor juventud es fundamental. Si llegamos a esta situación también es gracias a los jóvenes, y eso hay que reconocerlo, y ojalá ellos estén conscientes que si quieren que su participación a esto se concrete, deben ir a votar el próximo 25 de octubre, cual sea su opinión. Que valga la pena todo lo que se los jugaron entonces los Sí. jóvenes de nuestro país. Gracias, Sí. Cristian Zamorano. Un abrazo. Un abrazo a ustedes. Chau, Cuídense. chau. 11:28, nosotros despedimos a Cristian, nuestro doctor en Ciencias Políticas, que nos acompaña acá todas las semanas hablando del proceso constitucional. Hacemos la pausa comercial, mi querido Iván, Exactamente, Matías. y ya volvemos Eso es. a bailar. Sí, a bailar, Así a que bailar. Póngase cómoda, levántese, póngase algo ahí livianito que vamos a bailar a la vuelta.